Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Después de este largo receso de clase, nos volvemos a encontrar y el día de hoy comenzaremos con la clase de lenguaje y comunicación. Tenemos dos objetivos. ¿Por qué? Porque esto ya es contenido que ustedes han visto anteriormente, ¿verdad? Reconocer e identificar elementos y características de un mito. Ya vamos a recordar nuevamente lo que es un mito, cuáles son sus elementos y las características. Y por otra parte, recordar qué son los conectores y para qué sirven, entre otras cosas más. ¿Quién no ha escuchado un mito y una leyenda? Siempre están de la mano, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un mito? Es una narración, ¿cierto? Pertenece al género literario, ¿ya? La actuación memorable de personajes extraordinarios en un tiempo lejano, anterior a la historia, relacionado con el tiempo de la creación del mundo. El mito es una explicación no tradicional de los fenómenos de la naturaleza y de nuestros orígenes, en los cuales se hermana lo religioso y mágico para explicarlos. Por ejemplo, el origen del día y la noche, del universo, ¿cierto? De la tierra, de los humanos. Ese tipo de temas toca lo que es un mito. Son cosas como más generales, más universales. En general es verdad lo que se dice, pero al ocuparse lo mágico o los tipos de personajes, se tiende a creer que es netamente ficticio y no es así, es mezcla de realidad y ficción también. Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, en la cual se suele incluir los relatos sobre la creación de un pueblo, el comienzo de su mundo y los hechos extraordinarios que afectaran a sus antepasados. Su función es otorgar un respaldo narrativo a las creencias fundamentales de la comunidad. ¿Se dan cuenta de lo mismo que les estaba conversando? Los personajes. Eh, los personajes de los mitos generalmente son dioses o seres superiores a los hombres, que influyen en el destino de estos. Si hay presencia humana, generalmente no se les identifica, solo se les menciona como un colectivo, a no ser que se relacione directamente con los dioses, como ocurre con la mitología griega. En estos relatos encontramos también que de dichos dioses nacen semidioses, mitad seres humanos, mitad dioses, lo que tiene una parte de perfección y otra de debilidad. Ya, acá podemos observar un pequeño mapa conceptual sobre lo que es el mito y dice así, el mito es una narración que tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. Este tiene ciertos elementos que lo constituyen. Está el narrador, que es en tercera persona generalmente distante en el tiempo de los hechos que ocurren. Personajes, dioses o seres sobrenaturales, hay presencia de humanos, pero generalmente sin identificarlos. El tiempo y el espacio en que se dan esto, o un pasado remoto relacionado con el tiempo de la creación. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la acción dentro de un mito? La influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y las consecuencias, y sus consecuencias. Ya chicos, como se dan cuenta, entonces el mito es así, nos habla sobre aspectos generales del ser humano o más como de creación. Tienen personajes que generalmente son dioses, semidioses. Se ve un humano, pero generalmente como que es un títere o como que siempre los dioses están ahí de por medio para hacerle como la vida imposible, ¿cierto? Hay criaturas, ¿cómo se llama esto? Son criaturas mágicas, también hay ninfas ahí de por medio, ¿cierto? Y, y
como lo dice ahí también, pues el narrador es en tercera persona y generalmente está distante en el tiempo. ¿Ya, chicos? Es importante que recuerden esto porque la actividad que se va a realizar es con respecto al mito, pero ustedes tienen que escribir uno. ¿Ya? ¿Y por qué también vamos a ver esto, el uso de los conectores? Porque al realizar un texto necesitamos unir, ¿cierto? Ideas y no y tratar de no repetir las mismas palabras. Bueno, el uso de conectores. El escritor también ocupó conectores para relacionar y conectar sus ideas adecuadamente. Vamos a conocerlos. Los conectores son palabras o expresiones que se utilizan para ordenar y relacionar las ideas al interior de un texto. Algunos de los más comunes son los siguientes. Indican tiempo o espacio. Hay más conectores chicos, pero los que nos sirven para la escritura del texto van a ser estos sobre todo, ¿ya? Acá los primeros nos van a indicar tiempo o espacio. Ejemplos de esto, a continuación, al mismo tiempo, después, entonces, más tarde. Por dar un ejemplo, estaba Zeus y al mismo tiempo su hermano. ¿Se dan cuenta? Y ahí pueden variar su vocabulario y es más fluido y más coherente y más se enriquece más el texto con los conectores, ¿ya? Y están los otros que ordenan, comienzan, desarrollan o finaliza. Sabemos pues que este texto en sí también consta de un inicio, de su desarrollo, de su cierre, ¿cierto? Por lo tanto, estos nos van a ir como anillo al dedo. Al principio, antes que, apenas, además, cuando, entonces, es decir, o sea, en primer lugar, en segundo lugar, inmediatamente, mientras, para empezar, para comenzar, para terminar, por una parte, por otra, entonces, y también finalmente. ¿Se dan cuenta que tienen hartos conectores para utilizar en su texto? Luego de lo que ya vimos los mitos, su estructura, los personajes, ¿cierto? Sus elementos, el propósito del para qué se hicieron, ¿verdad? Vimos los conectores, que como lo dicen acá, son palabras o expresiones que se utilizan para ordenar y relacionar las ideas al interior de un texto. ¿Ya? Después, otra cosa muy importante dentro del texto son las palabras interrogativas y las exclamativas. El escritor, cuando se refiere a este escritor, al texto que ustedes después van a leer en su texto escolar, ¿ya? Dice, el escritor del mito que acabas de leer utilizó los interrogativos y exclamativos para hacer más dinámicos sus diálogos, para que sean más entretenidos, para que haya como más movimiento en el texto. Te invitamos a aprender más sobre este tema. Los interrogativos y exclamativos son palabras que sirven para formular preguntas directas, indirectas o exclamaciones. Por ejemplo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuánto? Llevan acento diacrítico para diferenciarlos de otras palabras idénticas, pero que tienen una pronunciación átona y que cumplen una función gramatical distinta. Ya miren, acá, como dice, es interrogativo el cómo, pero ¿cómo daremos color a nuestras plumas? Es una pregunta directa y como es una pregunta lleva el tilde, ¿ya? Porque recuerden que hay otra palabra que también es como, sin tilde, pero se ocupa en otro contexto. Cuando se hacen preguntas, siempre van con tilde, ¿ya? Estas también las hemos visto en los textos informativos de la noticia, ¿ya? Por el tema de la interrogación y todo lo demás. Así que acá es súper importante que ustedes sepan, cada vez que hacen una pregunta y ocupen una de estas palabras,
va con tilde y recuerden del por qué. El por qué que es de pregunta va separado. El por qué de respuesta va todo junto y sin tilde. ¿Ya? Después, se reunieron para pensar qué hacer. Acá también es interrogativo, pero es una pregunta indirecta. Porque él les dice, se reunieron para pensar qué hacer. ¿Ya? Y después, de forma exclamativa, ¡qué buena idea! También va con tilde y es como reforzando y en este ejemplo, exclamando o apoyando una idea que se dio en el momento. ¡Qué buena idea! ¿Ya, chicos? Por eso también es súper importante porque generalmente también los van a ocupar en los diálogos que tengan los personajes en su texto. Y es súper importante que sepan diferenciar cuándo llevan o no tilde, ¿ya? Y cuál es el propósito que le van a dar. Si lo van a ocupar de forma de pregunta o interrogativa, si quieren, como le dice la palabra, exclamar, ¿cierto? O hacer notar algo, ¿cierto? Y si no, para formular las preguntas directas o indirectas, ¿cierto? Por lo tanto, es súper importante recordar que cuando se hacen preguntas, siempre van con tilde. Bueno, y por último, está la descripción de personajes y de ambientes. Acá también nos habla sobre el escritor, que además incorporó descripciones para generar imágenes mentales en el lector. ¿Quieres aprender más sobre este tema? Las descripciones sirven para saber cómo es algo, por ejemplo, un animal, un personaje o un lugar. Ustedes siempre han escuchado desde pequeñito que está la descripción psicológica, ¿cierto? Ya, acá hay un ejemplo, dice lo siguiente. A todos les parece una idea magnífica, explorarían el cielo hasta encontrar al sabio y bondadoso Inti, el dios Sol. Entonces, acá nos habla de Inti, que nos dice que es sabio y bondadoso. Nos dan cualidades, ¿cierto? Sobre esta persona y nos indica quién es, que es el dios Sol. Por lo tanto, es una descripción psicológica. Cuando yo digo, el dios era poderoso y arrogante, ahí estoy hablando sobre la personalidad también de este, ¿cierto? Esa es la descripción psicológica, cuando nos dan datos de cómo es la personalidad de los personajes, como para nosotros imaginarnos o crearnos, ¿cierto? Una imagen de este. Después dice, descripciones físicas del colorido del plumaje. Si se dan cuenta, generalmente estas descripciones físicas van como muy de la mano con los adjetivos calificativos, ¿ya? Acá el ejemplo dice así, el churrinche se tiñó casi todo de color rojo vivo. Ahí nos está dando una característica, ¿cierto? Una descripción tal cual de cómo era el animal y dejó sus alitas oscuras como la sombra de la noche. Bueno, ahí nosotros podemos inferir que oscura, como la sombra de la noche, es de color oscuro y negro, ¿cierto? A pesar de que no te digan directamente el color, uno le infiere y dice, sí, esto es como negro, ¿ya? Porque uno le asocia el color del cielo por la noche. ¿Ya? Entonces, la descripción física es como es tal cual el personaje, ¿ya? Tú le vas diciendo si es alto, si es bajo. Acá él hizo una comparación porque tiene las alitas oscuras como la sombra de la noche. Eso es una figura literaria, ¿ya? Es como para embellecer el lenguaje y para hacerlo más entretenido también. Después, descripciones del ambiente del relato, por decir, ya estaba el dios y el humano, y estaba tenso el ambiente, ¿ya? Entonces a eso se refieren con descripciones del ambiente. Una mañana el cielo de los valles se llenó de pájaros en vuelo. Las bandadas fueron posándose entre los arbustos o a la sombra de los cactus, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Se llenó, una mañana el cielo de los valles se llenó de pájaros en vuelo. Las bandadas fueron posándose entre los arbustos
o a la sombra de los cactus, ¿ya? Porque eso quiere decir que si se están cobijando en los árboles, ¿cierto? Es porque hacía calor, pues también nos dan como pistas de cómo era el día, así aparte de decir ya, cuando yo le decía sobre el Dios y el hombre, así como que estaba tenso, eh, se puede decir que era caluroso, ¿cierto? En un paisaje desértico. Ahí ustedes también pueden darnos detalles sobre el ambiente físico donde se vive su narración, ¿ya? Y lo cual también son temas súper importantes. Entonces, chiquillos, vimos el mito, ¿verdad? Vimos qué era el mito, los personajes, para qué servía, que era explica el origen del universo y del hombre. Tiene un narrador en tercera persona, personajes, generalmente dioses o seres sobrenaturales, hay presencia de humanos, pero generalmente sin identificarlo, o son como marionetas o estamos a disposición o a merced de los dioses. Es un pasado remoto relacionado con la creación, influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias, ¿ya? El conector que nos va a ayudar, ¿cierto?, a ordenar y relacionar las ideas al interior de un texto. Van a ocupar sobre todo lo que indican tiempo y espacio y aquellos que nos ordenan, comienzan, desarrollan o finalizan, ¿ya? Que van a ir con las partes de su texto también. El recordar que hay hartas palabras que se escriben igual, pero ya sabemos que cuando los queremos hacer como interrogación, siempre van a llevar tilde, siempre van a llevar, ¿ya? Y se puede ocupar de forma interrogativa, directa, preguntándole, como lo dice la palabra, directamente, ocupándola de manera indirecta y como de forma exclamativa, ¿ya? Y eso le va a servir un montón para los diálogos que puedan tener entre los personajes. Y por último, la descripción, la psicológica. ¿Cómo es el personaje? Si es amable, si es pesado. Es la descripción de la personalidad de tu personaje o de los personajes que están en el relato. Las descripciones físicas son tal cual como ustedes crearon a sus personajes. Si es alto, si es bajo, si tiene el pelo rubio, si tiene los ojos cafés. No sé, ahí tal cual como ustedes lo crearon, lo tienen que describir. Esa es la descripción física. Y por último, la descripción del ambiente. Así como ustedes pueden decir, no, es un ambiente tenso, también puedes describir cómo es el ambiente físico. Si es árido, si es lluvioso, si se hizo en un prado, en un castillo, ahí depende de lo que ustedes vayan a crear. Y por último, chicos, quería decir que desde ahora vamos a comenzar a realizar unas guías, ¿ya? Que van a ser de forma evaluativa y se van a clasificar después en inicial, intermedio y avanzado según el puntaje que ustedes hayan obtenido, ¿ya? Deben realizar la guía que será entregada el día de hoy y van a tener el plazo hasta fin de mes para realizarlo. Obviamente ustedes saben que si lo entregan después de esta fecha, el tema de la entrega al día también influye harto en cuanto a puntaje, ¿ya? Se utilizará el texto escolar como apoyo a la actividad a realizar, que es la escritura de un mito. Ya, chiquillos, van a ocupar el texto desde la página 80 a la 87. Ahí va a haber pocas preguntas y en realidad van a observar el texto, ¿cierto? Del plumaje de las aves que está en el texto escolar y, y ahí van a poder observar cómo ya se llama el plumaje de los pájaros y es anónimo del mito Calchaquí, ¿ya? Entonces ustedes van a poder observar cómo es la estructura del mito, cómo se utilizan los conectores, ¿cierto? Lo mismo que yo les mostré acá, el tema del uso del acento en los interrogativos y los exclamativos, la descripción de los personajes, ¿verdad? Y así después van a tener que empezar a organizar
primero investigar sobre un animal, ¿cierto? Del cual quieran realizar su mito. Una vez que ya tengan todo eso hecho, comenzar a ver qué ideas van a tener, qué ideas van a ir al comienzo, en el desarrollo y en el final, ¿verdad? Acá les van a dar en la página 86 un ejemplo de una niña que escribió un texto, un mito, pero habían algunos errores, algunas fallas en su escrito. Y ustedes van a tener que colocar al lado en qué cosas se equivocó, porque así les va a servir a ustedes para poder escribirlo de buena manera. Y eso, chicos, ya hoy día solamente me enfoqué en lo que era el mito y el repaso de estas otras materias que es súper necesaria y acorde a lo que van a realizar. ¿Ya? Cualquier cosa nos podemos comunicar a través de mail, no se preocupen si necesitan mi número, se lo pueden pedir a su profesora también, ¿ya? Me despido, que estén excelentes, un abrazo, que estén súper bien, chicos.